Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿en qué ha consistido esta actividad? Pues sí, como estabas anunciando, ya es la segunda vez que nosotros vamos a Peraleda de la Mata a ver los diferentes esgrafiados que se conservan en la iglesia, detrás del actual retablo barroco. Y es una actividad que está vinculada principalmente con una práctica de campo, porque yo soy la persona encargada de presentar las técnicas artísticas en el grado de Historia del Arte. Entonces, lo que hemos ido a hacer con los estudiantes es que vean in situ los diferentes esgrafiados de Peraleda, que son pues unos esgrafiados magníficos, y también gracias a la Asociación de Raíces y Ángel Castaño y Eugenio Martín, pues hemos tenido la ocasión de que los estudiantes en el centro que ellos tienen en Peraleda, en San Isidro, pudiéramos realizar la práctica que se hacía y cómo se hacían los diferentes esgrafiados en el siglo XVI, es decir, siguiendo las mismas formas que describía Vasari en su libro de las vidas. Y Jesús Ángel, cuéntanos para que, bueno, las personas que lo estén escuchando, que lo entiendan, ¿qué es un esgrafiado? Pues es una pregunta absolutamente interesante y por cierto, también puede ser algo muy desconocido, aunque a la vez algo que puede estar muy dentro de pues del ADN de la propia zona de Extremadura, ¿no? En concreto, en la zona de la cuenca del Tajo existen muchísimos ejemplos de esgrafiados. ¿Qué es un esgrafiado? Pues un esgrafiado no es una pintura, pero es una forma en la que se van a dar sobre una pared, sobre un soporte murario, sobre una pared, una serie de capas de cal, unas capas de cal que se van a dar en primer lugar unas que van a ser de agarre, otra capa que va a estar teñida de color negro, y por último se da sobre esa capa de color negro una capa de cal blanca, una capa muy finita de cal blanca que antes de que esa cal empiece a fraguar y empiece a secarse, lo que se hace es esgrafiar. ¿Y esgrafiar qué es? Pues sería quitar esa parte de cal, imaginad, esa capa de cal blanca. Entonces, si nosotros vamos quitando esa capa de cal blanca, nos va a aparecer la capa inferior, que es una capa negra, por lo tanto se produce un efectismo absoluto, porque imaginad, son unas series figurativas, es decir, unas escenas figurativas que están sobre un fondo negro con una parte blanca. Serían muy expresionistas. En concreto, en Peraleda, por ejemplo, lo que está detrás del actual retablo barroco es un retablo esgrafiado en el ábside central, un retablo esgrafiado con figuras de San Pedro, de San Pablo. Nos encontramos también a Santiago en la batalla de Clavijo y aparecen también otras partes iconográficas, por ejemplo, pues Santiago peregrino o San Francisco recibiendo los estigmas. Eso sería, imaginad, en la parte central. Yo invito a todas las personas que están cerca de la zona de Navalmoral que hagan esas visitas y que lo puedan ver, porque es muy espectacular, insisto, que hay muchos ejemplos también, ¿no? En la zona, por ejemplo, en Torín, en el Bentlis, también podríamos encontrarlos en Trujillo, o sea que hay una serie, incluso en la Sierra de Gata también aparecen una serie de esgrafiados figurativos que no deja de ser, pues bueno, un adorno. En este caso se hace un retablo que es muchísimo más económico que hacer un retablo en madera, y que lo que está haciendo es sobre todo que las personas que en ese momento lo vieran pues eran una forma barata y muy espectacular de tener un retablo, ¿no? Claro, sí, te iba a preguntar porque esto, claro, estamos hablando de historia, ¿no? O sea, esto tiene ya muchos años. ¿Con qué objetivo se hacía? ¿Tenían este tipo de materiales para hacerlo sin ningún tipo de problema? Pues mira, los esgrafiados de Peraleda datan de 1575, estamos hablando del siglo XVI. Estos esgrafiados lo que era una forma mucho más económica a la hora de hacer un retablo. Imaginaos que para hacer un retablo en madera, bien, pues bueno, pues necesitábamos al ensamblador, al escultor, al pintor, al dorador, y de esta forma lo que vamos a necesitar solo son una serie de elementos mucho más básicos, que es cal, arena
y agua. Y con la cal, la arena y el agua vamos a conseguir realizar un retablo en el altar mayor, bien, que nos va a llevar a sobre todo a unas finalidades litúrgicas, porque el retablo, la etimología de la palabra, si te das cuenta, retablo lo que significa es retabulum, que es detrás de la mesa, bien. Sabes que dentro de la liturgia cristiana el lugar más importante es el altar, el ábside, donde está pues el sagrario. Entonces imaginaos la parte relacionada con todo el tema iconográfico, ¿no? Es, como os digo, es uno de los aspectos muy interesantes y que eran una forma barata. ¿Y por qué es importante también? Porque aquí hay una influencia italiana del 16 fundamental en toda esta zona. Donde los diferentes esgrafiadores venían con una serie de cartones, es decir, dibujos preparatorios, y ellos en unas jornadas que no eran muchas jornadas, podían colocar y hacer unos retablos que eran fundamentales, sobre todo con una finalidad. Bien, tenemos que tener claro que la finalidad era una finalidad litúrgica, bien, y el retablo lo que nos está mostrando, pues bueno, es una historia bien de los santos, en este caso Santiago, o bien de la vida de la Virgen, de la vida de Cristo.